Bueno, amados hermanos, queremos continuar con las enseñanzas, profundizar, de alguna manera tomar la palabra del Señor para crecer y aprender es realmente una expresión de la gracia de Dios. La palabra de Dios es una expresión visible de la gracia de Dios. Ninguno podríamos nosotros aprender del Señor y conocer cómo Él se revela si no tuviésemos su palabra. Y como es una expresión de la gracia de Dios, debemos nosotros valorarla y aprovechar el tiempo para escudriñar de ella, para dejar ser moldeados por la Escritura. Hemos estado hablando acerca de las marcas bíblicas de la iglesia y habíamos hecho mención a tres principales de muchas que tienen. No, algunos dicen 3, otros pueden decir 9, otros pueden decir 12 y puede haber muchas. Pero vamos a resaltar 3 principales marcas bíblicas de una iglesia, puesto que el estado peligroso de la iglesia moderna, la iglesia que conserva mucho de humanismo y relativismo y ha tomado atribuciones peligrosas de dejar de lado fundamentos bíblicos y otra vez asentarse en fábulas o en estratagemas de hombres, instituciones de hombres, costumbres, tradiciones. Y esto es lo que ha generado el resultado de lo que se ve hoy en día en la iglesia moderna. Abundante pecado dentro de la iglesia, un descontrol, no hay en muchos lugares un aroma a santidad, sino más bien que predomina el consejo del hombre. En fin, no voy a detallar todo porque creo que todos sabemos que el estado de la iglesia actual en el mundo entero es muy peligrosa. Y justamente creo yo que la oportunidad que tenemos de volver al diseño original no es algo que se nos ocurrió a nosotros, ni que hemos predispuesto para esto, sino simplemente creo yo que todos los que agudizan el oído a la voz del Espíritu Santo es como ponerse en la misma sintonía y empezar a obrar en obediencia, ¿sí? Yo siempre he dado el ejemplo cuando uno enciende una radio, podemos estar en distintos barrios, pero si sintonizamos toda la misma emisora, en distintos barrios vamos a escuchar lo mismo, ¿sí? Entonces, la clave es que todos sintonicemos la misma frecuencia. No importa en qué parte del mundo estén los predicadores, los pastores y las iglesias. Mientras en la iglesia se empiece a poner en la frecuencia del Espíritu de Dios, en la obediencia del Espíritu del Señor, vamos a poder lograr lo que primitivamente sucedía, que el Espíritu Santo es el que guiaba a la iglesia, que el Espíritu Santo es el que decía a quién había que apartar para el servicio, que el Espíritu Santo, cuando se le intentó mentir, hubo juicios apostólicos que vimos allí. ¿Por qué? Porque al dejar de lado la Escritura, ha predominado las emociones del hombre. Entonces, habíamos resaltado de las marcas de la iglesia 3 principales y dijimos que eran la predicación de la palabra, el uso correcto de los símbolos o sacramentos bíblicos, que es el bautismo y la Santa Cena del Señor, y también la aplicación correcta de la disciplina. ¿Y por qué quise enfocar en estos 3 principalmente y no en tantas otras marcas más? Porque creo que es necesario crear una columna vertebral y poder ver justamente lo importante que es vivir como una iglesia bíblica. ¿Sí? Hemos dicho el domingo, no podemos decirnos cristianos y no es Cristo el centro de nuestras vidas. Ni podemos decirnos que somos cristianos bíblicos y no utilizamos la Biblia como nuestra base de fe. Entonces, lo que creo yo que es importante que la Escritura resalte en todas las cosas.
Entonces habíamos comenzado por la disciplina de la iglesia. Y la intención de esa enseñanza era borrar o quitar o limpiar de nuestra mente esa palabra que para muchos es fea, disciplina. Porque muchos le tienen temor, porque se ha utilizado la disciplina para dar el tiro de gracia al hermano que ha caído, sin ninguna compasión ni misericordia. Entonces, lo que hablamos de la disciplina, hemos aprendido a entender que la disciplina es la instrucción del Señor, el consejo de Dios. Con la disciplina podemos educarnos, podemos ser formados, moldeados, alimentados. En fin, es una necesidad como iglesia ser disciplinados. Y aparte habíamos concluido de que la disciplina era la mayor expresión de amor de parte del Padre. La Escritura dice que el Padre a quien ama, disciplina y azota a quien recibe por hijo. Entonces habíamos logrado con esa primera enseñanza poder conocer y entender mejor acerca del uso de esta palabra. También habíamos visto acerca de la palabra de Dios, la exposición de las Escrituras. Y esto nos ayudaba muchísimo también a entender que la palabra de Dios no es de interpretación privada, que Dios se dio a conocer a través de la Escritura y que esa palabra es Cristo porque Él es el verbo, Él es el logos, Él es el verbo expresado. Y habíamos mostrado la necesidad de no poner a Cristo a un lado para que yo ponga mi expresión, mi show, ¿sí? Sino que sea el centro de nuestra adoración. Adorar es estar bajo los pies de nuestro Rey en temor, en integridad, en santidad. Y lo único que promueve esto es la palabra de Dios. Y esta noche quiero tocar lo que sería parte de la otra marca, que es acerca de los sacramentos bíblicos. Entonces, conocido comúnmente como los símbolos oficiados por nuestro Señor Jesucristo, que es el bautismo y la Santa Cena. También un concepto que se había distorsionado, también es un concepto que no habíamos interpretado bien, o que muchos se preguntan por qué no todos pueden participar de la Santa Cena, o de la mesa del Señor, o de la mesa de la comunión, o cuándo es la edad correcta para bautizarse una persona, o por qué no bautizamos a niños, como quizás otros bautizan a niños, ¿sí? Entonces todo esto vamos a hablar esta noche, pero hoy no voy a agotar esto, hoy voy a comenzar hablando acerca de la comunión de los santos. Y la palabra comunión habla de una común unión, de una verdadera unión en común de toda la iglesia. Y lo que tenemos que ver es que la expresión de la gracia de Dios se ha mostrado, por ejemplo, con la palabra, con la disciplina y también con estos símbolos que son muy importantes a entenderlo. Pero ¿por qué hablamos de la comunión? Una iglesia necesita conocer el buen sentido de esta palabra y la buena práctica de esta palabra, la comunión. Y todos los que debemos o lo que integramos la iglesia de Cristo tenemos que conocer lo siguiente, que todos los que formamos parte de la iglesia invisible de Cristo, ¿sí? Porque la iglesia invisible es la iglesia que Él edifica. Lo que nosotros vemos como iglesia en todas partes del mundo es la iglesia visible o conocida como la iglesia local, ¿sí? Pero hay una sola iglesia invisible. El término para hablar de la única iglesia verdadera de Cristo se conoce como la única iglesia universal de Jesucristo. Y no con tendencia de algunas sectas que andan por allí, sino que es la verdadera iglesia universal de Jesucristo, también conocida por la misma palabra en latín como la iglesia católica. No se asuste esa palabra, ¿sí? Porque en la iglesia católica significa justamente la iglesia única. ¿Se entiende? Por eso es que nosotros tenemos que entender la etimología de la palabra. Si bien es cierto, por una cuestión cultural, si nosotros tenemos que presentarnos como iglesia católica,
estaríamos en el riesgo de caer en la usurpación de un gobierno que no es lícito, que no es dado por el Señor. Pero quiero que usted conozca el sentido de la palabra. La palabra iglesia de Cristo, la iglesia invisible del Señor Jesucristo, tiene esa traducción. Pero lo que sí podemos ver en las Escrituras, que hoy vamos a usar mucho la palabra, es que todos los que fuimos salvados por la gracia del Señor, somos los santos que estamos unidos a Jesucristo. Unidos a Jesucristo, insertados en su cuerpo, bajo la misma cabeza de gobierno y de autoridad que es Jesucristo. Y esto debemos empezar a impregnar en nuestro conocimiento y aceptar el uso de esta palabra, porque no existen cristianos individuales. Los cristianos somos una unidad compuesta. Somos individuos que integramos un solo cuerpo. Amén. Entonces, el tiempo de la iglesia moderna aniquila estas bases bíblicas, rompiendo la comunión de los santos, diciendo de que no hace falta congregarse o que no hay que congregarse. Yo encuentro en la Escritura todo lo contrario. Pero lo que tenemos que ver es que todos los santos en Cristo Jesús hemos sido unidos y Él es la cabeza. Vamos a ver primeramente en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Vamos a buscar varios versículos bíblicos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice así la Escritura: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No tan solo es una comunión entre nosotros, sino que al tener una comunión entre nosotros, también tenemos una comunión con el Padre y con el Hijo. Es una relación de unidad compuesta, ¿sí? También esto lo dice Juan en su primera carta, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente. Juan, capítulo 1, versículo 16, dice así la palabra del Señor: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. No dice algunos, todos los que estamos en Cristo, según Pablo en Colosenses, estamos en la plenitud, estamos completos en Él, porque toda esa plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Así que la gracia no es para algunos en la iglesia, la gracia es para todos los que están en Cristo, porque de Él tomamos toda plenitud. Esto es para romper ideas de que dentro de la iglesia hay más superiores o más rango uno que otros. Cuando se trata de la cuestión de autoridad impartida por el Espíritu Santo, es una cuestión de operación y función de la iglesia para el perfecto desarrollo, para la perfecta utilidad, pero no crea diferencia entre uno y otro. Un pastor no es diferente a un miembro. Todos somos miembros, pero las operaciones son diferentes y que cada uno debe tener el mismo respeto para edificación mutua. Pero la Escritura está diciendo que todos los que estamos unidos a Cristo, todos bebemos, tomamos de la misma gracia. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice así la Escritura. Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice, ¿ya lo encontró? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a Él en nuestra muerte. También vemos nosotros en Romanos capítulo 6, versículo 5, otra afirmación de que estamos unidos a Él. Romanos capítulo 6, versículo 5, dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estos dos versículos vuelven a hacer hincapié de que nosotros estamos unidos a Cristo, en su muerte y en su resurrección. Por lo tanto, la comunión de los santos empieza a vislumbrarse de que Cristo murió por mí como murió por ti, y que tenés la misma expresión de gracia que tengo yo como la que tenés vos. Entonces empezamos a encontrar los puntos en común que tenemos todos al ser miembros todos del mismo cuerpo bajo la dirección de la misma cabeza. Estamos unidos a Cristo, unos con los otros en amor. Y también tenemos comunión los unos con los otros a través de los dones y la gracia que el Padre nos ha dado a través del Espíritu Santo. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4, 15, dice así la Escritura: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. No dice crezcan, dice crezcamos. En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan, como dice, mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la visión clara de la Escritura acerca de la iglesia. Usted se vio o se puso a pensar qué difícil es hacer poner de acuerdo a un grupo de personas en un club, o en un sindicato, o en una cooperativa, o una cooperadora de escuela, o en un centro vecinal. Es difícil porque lo que predomina es el egoísmo, el interés personal, lo que yo quiero para mí. Pero aquí resalta que nuestra unión en Cristo también se da en nuestra unión personal unos con otros. Pero ¿cuál es la palabra clave que resalta? En amor, dice. En amor. Porque de esa manera, cuando empezamos nosotros a ejercitar el crecimiento como iglesia en amor, estamos hablando no del amor que traigo yo por naturaleza, sino del amor que hemos recibido de la gracia, que es Jesucristo mismo en nosotros. ¿Por qué digo esto? Fíjense en lo que dice el versículo 16, hablando de que crezcamos juntos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. ¿Ustedes creen que existe la posibilidad, según esta condición de una marca bíblica de una iglesia, de que alguien que no se considera parte del cuerpo de Cristo pueda crecer solo? No, dice la Escritura, bien concertado, bien unidos entre sí. Ahora, yo puedo tener mi interpretación y yo puedo decir, bueno, pero yo no necesito de ustedes para ser un hijo de Dios. La Escritura no dice esto. La Escritura habla de que el crecimiento de la vida del cristiano solamente es posible cuando está unido, bien concertado en el cuerpo, y van creciendo entre sí. Y dicen, ¿cuál es la evidencia del crecimiento? Se ayudan mutuamente. Uno ayuda al otro. Por eso dije que es diferente las agrupaciones sociales humanas que la iglesia.
Porque en las agrupaciones sociales humanas predomina el egoísmo y la unidad en la iglesia predomina el amor. Y la característica del amor, según el apóstol Pablo en 1 Corintios, es gloriosa, hermosa la característica que tiene. Pero una de las principales es que el amor no busca lo suyo propio. Amén. Cuando alguien se quiere casar, dice, yo me quiero casar para ser feliz. Una mujer puede decir, yo me quiero casar para ser feliz. Y el varón puede decir, yo me quiero casar para ser feliz. Pero los hijos de Dios que tenemos el amor de Cristo y no busca lo suyo propio, dice, yo me quiero casar para hacer feliz a mi mujer. Y la mujer dice, yo me quiero casar para hacer feliz a este varón. ¿Notan la diferencia? Cuando alguien tiene el amor de Cristo, busca ayudar al otro, busca hacer feliz a otro, busca hacer que el otro crezca, busca agradar en su servicio a Dios a través de la satisfacción que otro recibe. Entonces empezamos a darnos cuenta de que la iglesia, de acuerdo a la Escritura, tiene como meta principal crecer juntos en Cristo, que es la cabeza, pero basándose en el amor, porque de esa manera nos ayudamos mutuamente. Entonces dice que de acuerdo a la actividad propia de cada miembro, ¿qué quiere decir? Que hay una diversidad de actividades dentro de la iglesia. No todos pueden hacer exactamente lo mismo. No todos van a hacer o tener la misma actividad, porque Dios en su soberanía ha permitido que seamos una disparidad en la unidad, que seamos diferentes en el mismo objetivo, en el mismo propósito. Por eso es que ustedes van a ver que la analogía del cuerpo habla de la iglesia y dice, no todos los miembros hacen lo mismo, pero todos son útiles para el cuerpo. Por eso dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice así la Escritura. Pero a cada uno, diga conmigo, a cada uno, no es a todo lo mismo, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nunca un creyente va a recibir algo del Espíritu para destrucción. Jamás. Todos los que somos integrantes del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, hemos recibido la manifestación del Espíritu, la expresión del Espíritu. El Espíritu se reveló, se mostró a través de las actividades, las operaciones y los dones que Dios le ha dado a cada uno. Por eso, amados hermanos, debemos empezar a ver cuán importante es la comunión entre los santos. En el capítulo 3 de 1 Corintios, dice el versículo 21 al 23. Así que ninguno se gloríe de los hombres, en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Cuánto lo entienden? Hay una clara expresión bíblica de que somos un cuerpo, pertenecemos a un cuerpo, pertenecemos a la iglesia de Cristo y cada uno de nosotros es una pieza, una herramienta importante, imprescindible. Alguien se atreve a decir nadie es prescindible. Sí, somos imprescindibles. ¿Por qué? Porque si Dios te salvó,
Dios te hizo único y te ha dado algo que sin ti no funciona. Esto no es una empresa. No es una empresa. Es un cuerpo. Es la iglesia de Cristo. No es que yo pueda hacer como quiero. No es reemplazar a uno así por otros. Cada uno tiene una función, una misión importante en el cuerpo. Por eso es que esta enseñanza de la comunión de los santos tiene que despertar en ti la pregunta: ¿qué actividad, qué dones, cuál es la función que yo tengo en el cuerpo de Cristo? Porque yo no puedo estar sin funcionar. Acuérdense que todo es hecho por amor. Y cuando yo hago por amor, es allí donde yo crezco. ¿Por qué? Porque el que ama no busca lo suyo propio, sino el bien del otro. ¿Lo entiende, hermano? Si usted recibió el don de la ayuda, ayudador, no hay ningún provecho en que usted se ayude a sí mismo. ¿Entiende? Sino que es cuando usted ayuda a otro, es cuando usted crece. Cuando usted crece. Si usted tiene palabra de exhortación de parte de Dios, usted no crece exhortándose a sí mismo, porque para eso está Cristo, que es la cabeza. Usted crece cuando usted puede emplear la exhortación efectiva y ve el fruto en el hermano. Usted crece. ¿Lo está entendiendo? Hay muchas manifestaciones del Espíritu en la iglesia que están ignoradas, que están dormidas, que no entienden mucho qué hacen. Entonces todavía se arrastra un concepto laiquista de la iglesia romana de yo ser simplemente un oidor pasivo y cumplo con ir a la iglesia a escuchar al que habla. Y ese no es el diseño de la palabra. El diseño es que todos podamos ejercer nuestro servicio para la edificación de la iglesia. Y dice: vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Habla de una clara expresión de unidad con Cristo. ¿Cuál sería la función? Todos los miembros, cada uno de nosotros, ¿sí? No es que si a mí me nace, o si tengo ganas, o si siento servir al Señor. Estamos todos obligados, bajo responsabilidad de la gracia, en cumplir con los deberes públicos y privados para el bien mutuo en la iglesia, tanto en el hombre interior como en el exterior. ¿Por qué? Porque no nos salvó el Señor porque nosotros éramos merecedores de la salvación. Él nos salvó para cumplir un propósito. Él te salvó para que sirvas. Por lo tanto, el servicio, la actividad, la operación en el cuerpo de Cristo no es si yo estoy con ganas o no estoy con ganas. Es una obligación de funcionar. Vayamos otra vez a la analogía del cuerpo. Si un cuerpo, algunas partes de sus miembros deja de funcionar, no dejó de funcionar porque quiso, sino porque la cabeza tuvo ese problema. ¿Sí o no? Muy bien. Si alguien dice que ya no funciona o no quiere funcionar, no podemos decir que es la cabeza que lo llevó a hacer eso, porque la Escritura dice que cada uno de nosotros, de acuerdo a la operación, la manifestación del Espíritu, usemos nuestros dones conforme a la capacidad que Él nos ha dado, la actividad propia que Él nos ha dado, para el crecimiento mutuo en amor. ¿Se entiende? Muchas personas pueden decir: bueno, pero es que yo no tengo ganas de servir, ya no quiero servir. La pregunta es: ¿en la Escritura usted encontró alguno que recibió la autorización del Señor diciendo: bueno, está bien, ya no lo hagas? Hay uno que dijo: basta ya, no quiero más.
quítame la vida, ya no quiero más. ¿Se acuerdan quién era? El profeta Elías, que le dijo el Señor, está bien Elías, tenés razón, se me fue la mano. ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? Come, levántate, come, bebe. Tienes todavía un largo camino por delante. Porque los que hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo, los que hemos sido aceptados en el amado, tenemos una función de servicio eterno. Amén. Entonces, ¿por qué es que a veces me cuesta hacer las cosas? ¿Por qué me cuesta servir? Eso se trata de una lucha entre la carne y el espíritu. No es otra cosa más que dejarme vencer porque mi carne ha predominado. Si cualquier persona que se siente firme y fuerte da lugar a su carne, Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Somos nosotros el principal problema. Pero de parte del Señor tenemos la bendición siempre, porque Él es la cabeza. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. ¿Cuál debe ser la actitud de los miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia? 1 Tesalonicenses 5, 11 al 14 dice, por lo cual, destruídos unos a otros. Así dice, derribados unos a otros. Así dice la palabra. No es la actitud en la iglesia. Todo lo contrario. Dice, animaos unos a otros. ¿Vio que poco se practica esto en la iglesia moderna? También dice la Escritura, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo resalta que lo estaban haciendo. Pero dice el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esa es la función del cuerpo. Subraye eso en la Biblia y ejercítelo, memorícelo, porque esto nos da sanidad, nos da salud, alentarnos, edificarnos, estimularnos, amonestarnos. Todo esto es una práctica. Romanos capítulo 1, versículo 12, dice así la Escritura. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La fe que es común en la iglesia, ¿para qué sirve? Para ser mutuamente confortados. Confort. Muy bien, hoy en día se busca una iglesia confortable. ¿Y a qué se le llama una iglesia confortable? Unas buenas butacas, un buen aire acondicionado, un buen sistema de audio, un buen coro, una buena música y un pastor muy agradable. Entonces, esa es una iglesia confortable. Pero según la Escritura, Pablo dice que la forma en que nosotros debemos confortarnos es, ¿de acuerdo a qué? A la fe, por la fe. Y según Pablo en el capítulo 10 de Romanos dice, es pues por la fe, viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces volvemos otra vez a la necesidad de
a escudriñar la Escritura, en volver a ver la palabra. Allí se termina la discusión, allí se terminan las dudas, en la misma palabra. La misma palabra alienta nuestra fe y nos aclara. Pero ¿cuál es el problema? La ausencia de la palabra. La falta de conocimiento de la palabra de Dios. Cuando no hay doctrina, cuando no hay palabra, cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena, dice la Escritura. Muy bien, también es necesario entender esto porque estamos obligados por amor a servirnos unos a otros, porque de esa manera crecemos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice así la palabra. Fíjese qué importante este versículo, hablando de una obra práctica en la iglesia. Primera de Juan 3, 17. Pero el que tiene bienes, a ver, ¿cuántos tienen bienes? Muy bien. ¿Todos tienen bienes? ¿Algunos males? ¿Qué entendemos muchas veces por bienes, no? Porque uno dice, bueno, a mí no me sobra. No dice lo que sobra. Todo lo que en mí genera un bienestar. Todo lo que en mí genera un bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La Escritura dice, pero los que tienen bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Conozco la generosidad de muchos hermanos, pero debe ser una expresión de madurez en todos, porque ¿cuál es el fin de que la misma iglesia sea nutrida, sean confortados los santos, se sientan verdaderamente en el cuerpo de Cristo? Y dice la palabra de Dios, hijitos, versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 6. Yo quiero que sea la palabra la que nos hable más esta noche. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Ya aprendemos que mi generosidad y mi amor y mi expresión tienen que estar en forma visible, no de palabras, sino de hecho, en verdad. Ahora, ¿quiénes son prioridades? ¿A quién tengo que ayudar? Yo ya tengo activado en mí el deseo de ayudar. ¿A quién? Dice la palabra, versículo 10, capítulo 6, 10 de Gálatas. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quiénes? A todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Lo entienden? Podemos tener una gran expresión de misericordia, de caridad y de compasión con gente necesitada. Si tiene la oportunidad, dice Pablo, hágalo. Pero en mayor medida con tus hermanos, con los de tu misma familia, con los hermanos de la fe. ¿A dónde apunta el egoísmo humano disfrazado de iglesia en este tiempo? En la prosperidad, en el enriquecimiento de algunos y en el vaciamiento de otros. ¿Qué es lo que sucede cuando esto se manifiesta abiertamente ante los ojos de una sociedad que ve la manipulación? Que los verdaderos dadores y que los que en verdad tienen un corazón dadivoso cierren sus manos por causa de sus obras fraudulentas. La palabra nos enseña que somos un cuerpo, estamos en el mismo cuerpo, que nos nutrimos unos a otros, que nos ayudamos unos a otros y que por esa razón no tan solo es de palabra,
sino también con la expresión del amor, y mientras tenga la oportunidad, con esos bienes, hagan bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Lo ven? ¿Cómo hacemos? Yo no sabía que el hermano no tenía una cama para dormir. Mire, en este siglo XXI, donde la comunicación llega antes del suceso, no diga que usted no lo sabía. El tema es que cuando estamos interesados de saber algo de alguien, lo obtenemos en el momento, justamente por el servicio de comunicación. Pero cuando no me interesa algo de alguien, ni siquiera lo voy a registrar. La palabra nos exhorta que nosotros no recibamos otra cosa más que las bendiciones que Dios nos da, utilizadas por la misma iglesia, unos a otros. Sensibilidad de uno con otro. Por eso es que yo les decía, hermanos, de que deben conocerse, que deben identificar a su hermano. Hablen, conózcanse. ¿Cuántas cosas hacen falta para suplir en amor? Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el bautismo y la Santa Cena? Mucho. Estos son bases y símbolos de la comunión. Pero la comunión es en la iglesia. Pablo dice claramente, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre lo santo y lo profano. Por lo tanto, si hablamos de comunión, hablamos de la iglesia. Y si hablamos de la iglesia, estos dos símbolos, el bautismo y la Santa Cena, hablan de comunión. Es una común unión. Pero es necesario que veamos primeramente los puntos bíblicos acerca de nuestra unión con Cristo. Y si usted está siendo uno con Cristo y con el Padre, entonces será uno con su hermano. Muy bien. La responsabilidad de los miembros. Todos estamos obligados por el amor de mantener entre sí un compañerismo y una comunión santa en cada una de nuestras reuniones de alabanza y servicio al Señor, pero para la edificación mutua. ¿Por qué cree usted que Hebreos 10:25 nos manda a no dejar de congregarnos? ¿Será un capricho? No, es que es la única forma en que nosotros podemos nutrirnos unos a otros. Yo no tengo todos los dones, ni usted tiene todos los dones y todas las operaciones del Espíritu, pero sabemos que lo que necesitan están repartidos entre los hermanos. Y entonces es allí donde vemos la importancia de estar unidos a Él. Amados hermanos, yo creo que llegar a una madurez en la iglesia es descomprimir al pastor. Y no hablo de la figura de quienes está hablando, estoy hablando de la imagen. ¿Por qué? Porque si hay conflicto que entre la iglesia lo puede solucionar. Si hay algo que hay entre dos hermanos conflicto, en madurez, hablen. Y si en caso no se puede, recién acudan. Porque a veces estamos muy dependientes en un sentido dañoso o dañino, si esa es la palabra correcta, de la persona que lidera. Todos tenemos que entender que somos un cuerpo y que necesitamos corregirnos, animarnos, alentarnos, amonestarnos en amor. Porque ese es el fin por el cual el Señor nos ha hecho introducir en el cuerpo del amado Hijo Jesucristo. Cuando la palabra dice que oremos uno por los otros, que llevemos los unos la carga de los otros, hace referencia a la única posibilidad que tenemos de poder entender, conocer la carga y la necesidad del hermano, es cuando yo pertenezco a una congregación, cuando me identifico con una congregación. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, vamos a leer el 23 primero. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No es para tocar ni entrar en tema escatológico, pero creo que las claras evidencias del fin cada vez son más grandes. Usted cuando escucha un noticiero, cuando ve la tapa de un periódico, cuando el Espíritu Santo le hace recordar la respuesta que Jesús dio a sus discípulos cuando le preguntaron: Señor, ¿cuándo serán todas estas cosas y qué señales habrá de tu venida? Mateo 24, usted lo habrá leído allí. Y creo que cada vez que se pone a ver todo lo que está pasando en el mundo y todas las evidentes señales, nos está llevando a empezar a respirar un aire de advenimiento cada vez más fuerte. ¿Y cuál es la evidencia o el síntoma más grande? Que ante esa tal evidencia del advenimiento de Cristo, muchos están bostezando. O muchos están displecentes, entretenidos, apáticos o dormidos. Jesús mismo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor se enfriará. Y haciendo referencia a la iglesia, hemos estado poniendo que el fundamento de la actividad dentro de la iglesia es el amor. Y cuando ya no se hace por amor, se hace por obligación, por compromiso o por simplemente responsabilidad. Y ya perdió el fruto de la edificación. Todos nosotros tenemos que ver que Dios nos puso en la Escritura lo que debemos hacer y solamente tenemos que obedecer. En Hebreos capítulo 3, el versículo 12, dice así la Escritura, advirtiéndonos sobre este tema y sobre este tiempo final. Hebreos 3, 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esta realidad es difícil, pero es real. El pecado endurece. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Los efectos del pecado en la vida del creyente que no confiesa sus pecados, sino que confía y se apoya en su propia prudencia, termina endurecido. Y esa es la función de la iglesia: orar por nuestros hermanos, ayudar al que está débil, convencer al que está dudando, amonestarlo al que está ocioso, a guiarlos para decisiones concretas delante del Señor. Cuando empezamos a ver que la iglesia se transforma simplemente en una institución, ahí hay un gran problema. Por eso es que cuando hablemos del bautismo vamos a entender que bautizar no es simplemente amontonar gente para el número de membresías. No hay ningún sentido en eso. Lo importante es que el cristiano, la persona profesante de su fe en Jesucristo, está asumiendo una responsabilidad como un miembro al cuerpo de Cristo, responsabilizándose y tomando una obligación de ayuda y servicio mutuo en la iglesia, porque se sobreentiende que el que está en el cuerpo de Cristo se nutre y obedece a la cabeza, que es Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Pero cuando veamos bautismo y Santa Cena vamos a poder comprender mucho mejor acerca de esto. Por eso es que es importante que sea un acto de total razonamiento. Un niño no puede entender esta responsabilidad. Un niño no puede tener la examinación previa a los sacramentos.
Esto es un ejercicio de aquel que entiende la responsabilidad de estas ordenanzas establecidas, instituidas por el Señor. Bendito sea el Señor que Él nos corrige. Esa responsabilidad entre los miembros de la iglesia sirve para socorrerse los unos a los otros en todos los tiempos de crisis, adversidades, en las necesidades. Dios te puso en un lugar porque en ese lugar, que es la iglesia, Dios ha dispuesto a bendecirte. Si uno dice en la iglesia yo no recibo nada y más recibo en el mundo de mis amigos, es cuestión de preguntarse si yo pertenezco a la iglesia o sigo perteneciendo al mundo. La realidad identifica el estado. Veamos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, y dice el versículo 29. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 29, dice así: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitan en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Habían hermanos necesitados y habían hermanos que probablemente no tenían sobreabundancia, pero de acuerdo a lo que tenía, conforme a lo que tenía, determinaron. Y esa palabra subraya la que es clave. Cuando hay iglesias que le interesa el dinero, manipulan las emociones y las decisiones con el negocio de la oferta y la demanda. Necesita un milagro, ponga cierta cantidad. Necesita liberación, ponga cierta cantidad. Quiere una palabra profética, reciba todo esto. Pero usted tiene que hacer esto. Esa manipulación del negocio, no existe la mera posibilidad de que Dios esté aprobando eso, sino todo lo contrario, el reino de las tinieblas está haciendo esto. Pero lo que habla de una iglesia saludable es una iglesia compuesta por hombres y mujeres redimidos por la sangre del Cordero, que han llenado su copa del amor que proviene del Señor y dicen que ante la necesidad, ante la oportunidad de ayudar a la iglesia, a los hermanos necesitados, la palabra es determinación. Determinaron. Por eso es que la Escritura dice que nadie dé por obligación. Porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. ¿Y qué significa el dador alegre? Que cada uno como ha determinado en su corazón. Esa determinación habla de intimidad con el Señor. Esa determinación habla de tiempo a solas con el Señor. Y esa determinación habla de obediencia al Señor. Claro, hermanos, porque no hay en nosotros algo bueno que pueda salir por nuestra naturaleza, sino que el Espíritu Santo produce en nosotros, así como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Y yo puedo estar orando diciendo: Señor, veo la necesidad del hermano, así que estoy determinando hacerle una ofrenda de 10 pesos al hermano. Y el Señor dice: me gusta tu determinación, pero le vas a dar 1000. Y no se ponga a reprender al diablo. Porque si tu corazón está en ese tesoro, no está con Dios. ¿Lo entienden? Lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que habían determinado socorrer. ¿Sabe lo que significa la palabra socorrer? No dice ayudar. No dice enviar un alivio. Enviar socorro. Esto era determinante. Esto era de vida o muerte. Esto era una situación límite. Entonces quiere decir que cuando el hermano ya esté en la última, ¿recién puedo ayudar? No. Habla de un corazón sensible a Cristo, que es la cabeza, y que a través mío, a través de usted, a través de la obra del Espíritu Santo, uno suple la necesidad del hermano. Estos principios, por ejemplo, Pablo hablaba de
En la pobreza los hermanos de Macedonia, cuando se enteraron cómo estaban los hermanos pasando necesidad en Jerusalén, en la pobreza los hermanos de Macedonia le rogaban, por favor, denos el privilegio de participar en las ofrendas de los santos. Había un deseo, un amor, y ellos que eran pobres hicieron un esfuerzo para sostener y solventar a los hermanos que estaban pasando necesidad. ¿Qué está hablando de esto? La comunión en la iglesia no tan solo es, hermano, voy a estar orando por usted, que algunos dicen así, ni siquiera dobla sus rodillas. Esa es la más fácil, ¿no? Si alguien aquí en la iglesia dice, hermano, estoy pasando una necesidad, ¿usted puede orar por mí? Sí, yo voy a orar por usted, mire, deme un papelito que yo... No diga así. Dígale, venga hermano, y lléveselo a un costado y allí donde está, ore. Porque cuando se va, no va a orar nada, ni se acuerda. Esa es la conducta. Ese es el momento. Cuando alguien te esté abriendo tu corazón y te está mostrando necesidad, ore. Pero cuando diga, bueno, amén, vaya hermano, Dios lo va a ayudar. No, agarre la manito y dígale, hermano, a mí no me sobra el dinero, pero si tengo mucha fe en Jesucristo, yo tengo que darle esto a usted. Esas cosas valen mucho más que cualquier otra actitud. Y Dios la hizo para que la iglesia pueda nutrirse del propio hermano. Este principio está allí en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Sí? ¿Por qué se creen que tenían una organización económica en ese trayecto en el desierto? ¿Por qué? Porque ¿qué nación estaba feliz de que Israel pase por su tierra? Ninguna. Lo odiaban, lo querían matar. ¿A quién le iban a pedir un vaso de agua? A nadie. Hasta Dios le mostraba que en medio del desierto le proveía comida y bebida, protección, abrigo de noche, sombra de día. ¿Por qué? Porque la iglesia es el diseño de providencia de Dios. Este peregrinar que nosotros estamos transicionando desde el reino de las tinieblas hasta la gloria eterna, este tiempo de transición está llena de providencia y lo hace por medio de usted. Por eso el Señor te salvó. Vuelvo a hacer hincapié, el amor del hombre es egoísta. Yo quiero algo que me haga feliz. El amor de Dios no busca lo suyo. Dice, ¿a quién puedo hacer feliz? Es diferente. Si en el matrimonio entendiesen esto, usted no se casó para ser feliz. Usted se casó para hacer feliz. Por eso dice, no te unas en yugo desigual, porque el otro no te va a poder hacer feliz. No es un invento, es un diseño de Dios. Yo me caso para ser feliz, entonces al que me gusta lo agarro. Tu alegría es temporal, es pasajera. Porque el amor que Dios te ha dado es para ser feliz. Eva era el complemento para Adán. ¿Lo entiende, hermano? Por eso es que la comunión es tan importante en la iglesia. La participación como cuerpo, el hablarse, el extrañarse, el sentir afecto, el sentir amor. Y dice la palabra del apóstol Pablo, sin hipocresía, sin fingimiento. Que haya un genuino amor, una genuina expresión. Claro que hay diferencias, claro que puede haber discusiones, claro que puede haber problemas entre uno y otro, pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Antes de expresar tu adoración por medio de esa ofrenda, deja tu ofrenda a un costadito y arréglate con tu hermano. Arréglate. Nunca el Señor te va a dejar eso pasar, porque nuestro Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para que en Él seamos reconciliados, pero también para que nosotros tengamos el ministerio de la reconciliación. ¿Me está entendiendo, hermano? Gloria al Señor. También
según el Evangelio de la palabra del Señor, como la regla, como el testimonio de nuestra fe. Este tipo de comunión se prefiere particularmente como la iglesia, la familia del Señor. Hay un diseño, la familia. Usted vio que la iglesia tiene muchas menciones: el cuerpo, la vid, el pueblo, la familia. Hay muchas maneras de expresarse a la iglesia. Pero también cuando se ve a la iglesia como una familia, podemos entender por qué Efesios capítulo 6, hace poco hacíamos mención en la disciplina, avisábamos esto, ¿no? Cuando su hijo se está portando mal, está rebelde, ¿qué le tenía que decir? ¿Se acuerda? Hijo, Efesios 6:1. Y su hijo tenía que decir, ¿cómo? Perdón, papá. Perdón, mamá, me equivoqué. Tienes razón. Eso es evidencia de que un papá y una mamá han educado bíblicamente a su hijo. Pero si papá y mamá no se encargan de educar bíblicamente a su hijo y aplican la ley sin criterio y se hace un legalismo cuando dicen no vas a salir, ¿por qué? Porque no y punto. Eso no es una manera de corregir. Sus hijos le van a decir a ustedes Efesios 6:4, papi. ¿Sí o no? Por esa razón es que encontramos la familia, un modelo de la iglesia. ¿Por qué digo que es un modelo? No lo inventé yo. El apóstol Pablo dice en el capítulo 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia figura de la esposa de Cristo. Y también habla claramente del propósito de esta vida entregada por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, por eso come todos los días, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Y ahí está claro, yo estoy tomando una analogía del matrimonio y de la familia porque estoy hablando ¿de quién? De Cristo y de la iglesia. ¿Lo ven? Estoy hablando de ellos, dice Pablo, tomando la analogía del matrimonio. Pablo tomó mucho acerca de esto, de esa analogía, de esa figura. Ustedes habrán visto allí en Romanos capítulo 7 que habla de la analogía del matrimonio. Entre tanto que el marido vive, la mujer no puede casarse con otro. ¿Por qué? Porque sería adúltera. Pero cuando el marido muere, ella es libre para casarse con otro. Así sois vosotros, dice. ¿Por qué? Porque hasta que no murió Adán en la carne pecaminosa, corrupta, en la cruz del Calvario, en Cristo cuando murió, nosotros no podríamos ser libres de la carne. Pero como murió y resucitamos en Cristo Jesús como una esposa ataviada para su esposo, ahora podemos ser nosotros de otro. Porque la ley del pecado ya no señorea más de nosotros. ¿Lo entiende? Analogía. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Según esa tipología, habla de la educación en la iglesia. Cuando dice vosotros
Padres, no provoquéis ira a vuestros hijos. Está hablando de la autoridad. Y la autoridad puede llamarse pastores, ancianos, ministros, encargados. La iglesia necesita tener un cuerpo disciplinado de autoridad. Y vosotros, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Está hablando de la iglesia. Sométanse a la institución establecida por el Señor. Esto es provechoso. Esto trae salud. Primera de Corintios, capítulo 12, habla justamente de esta realidad, esa naturaleza. Manifiesta vida, manifiesta salud, crecimiento a aquellos hermanos que entienden que pertenecen a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. Capítulo 12, vamos a tratar de resumir un poco. Vamos a ir al versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto da pie para comenzar a hablar luego del bautismo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Y si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Dígalo fuerte que dice allí, como Él quiso. Soberanía de Dios, como Él quiso. Ahora, si usted profesó por fe que Jesucristo es el Señor, que salvó tu vida en la cruz del Calvario, y usted se bautizó confesando esta verdad, creyendo que Jesucristo es el Señor, el que el Dios Padre lo levantó de los muertos, el que te dio vida y te bautizaste, fuiste introducido por esa confesión y por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario en su cuerpo. Y hay muchos beneficios de ser parte del cuerpo de Cristo, como también hay grandes responsabilidades. Porque ninguno que integra el cuerpo de Cristo está sin dones del Espíritu. Todos hemos recibido dones. ¿Cómo puedo saber cuáles son los dones que yo tengo? ¿Cuál es el don que yo tengo? En la práctica. En la práctica. Es cuestión de probar. A mí me gustaría mucho andar en esas bicicletas que andan en el circo, los malabaristas que tienen una sola rueda, ¿no? Me gustaría mucho. Pero si no soy para eso, probablemente me rompa todo. Capaz que uno lo hace con tanta habilidad, pero cada uno en lo suyo. Ahora, si yo estoy haciendo algo y transpiro, y me esfuerzo y me sale mal, y hago y me sale mal, y lo intento y me sale mal, y reprendo y hago de todo lo que se hace para hacer y no va, en algún momento tendría que pensar, ¿soy yo para esto? Ese dicho, si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma, no es bíblico, ¿sabían, no? Está diciendo de que no es por la fuerza. No voy a hacer algo que yo quiero, sino someterme a la voluntad. ¿Acaso porque eres ojo y no eres oído, no eres del cuerpo? Cada uno en su lugar. En eso consiste la comunión, en que cada uno de nosotros veamos la importancia que tenemos para el Señor. ¿Sí o no? ¿Usted jugó un rompecabezas alguna vez al puzzle? ¿De 50 piezas? ¿500?
¿no? De 5.000 piezas. Ese es para armar una sola vez, ¿no? Y lo dejas ahí. Bueno, supongamos que tenés que armar uno de 5.000 piezas. Probablemente te lleve meses armarlo. Qué frustración que ya tenés casi todo el cuadro armado y te falta una. ¿Te ha pasado o no? Es que no es lo mismo. Te sentís frustrado, te sentís insatisfecho. No es lo mismo. Cuando encontrás esa pieza, te sentís pleno. Amados hermanos, Dios no tiene frustrados, ni Él se frustra. Es un Dios de propósito. Pero Dios te ha dado una función que al que está al lado tuyo no lo va a hacer. Lo tenés vos. Por eso es que yo creo la profecía de Ezequiel 36. Cuando él dice, yo mismo iré. 34 creo que es del buen pastor. O 33. Yo mismo iré a buscar a las ovejas descarriadas y perdidas. Las sanaré. Les pondré aceite. Vendaré sus piernas quebradas. Y las traeré de nuevo al redil. Yo mismo, dice. Yo creo en esa palabra. Porque no va a ser completa la obra si uno se pierde. La iglesia local debería tener para todos nosotros el mismo concepto. Se puede suplantar. Podemos meter una pieza medio a presión. Ay, ya está. Pero no es para lo que ha sido creado. Es como que le digas a tu hermano, hermano, sin vos la iglesia no es igual. ¿Sabe que esto es verdad? Porque Dios te llamó y te escogió para un propósito. Por eso es que dice, oren unos por otros, ayúdense unos a los otros. Cada uno lleve la carga de otro. Y si alguien necesita, está tu hermano para suplir. Es el propósito del Señor. Dice el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿qué dice? Son los más necesarios. La Escritura lo dice. Los que parecen más débiles son los más necesarios. Por eso Pablo en Corintios pregunta, ¿no sabéis que sois de Cristo? Y que fuiste comprado por sangre, que ya no sois de vosotros mismos. ¿Acaso tu vida la vas a entregar como una ramera? No sirvamos más al pecado porque somos del Señor. Te salvó con un propósito eterno. Eres parte de una iglesia. Eres parte del proyecto de Dios. Por eso es que nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios, pero reconocer nuestra responsabilidad delante de Él. Por eso es que debemos santificarnos permanentemente y estar en condiciones de servicio. El lunes les enseñaba a los varones diciendo de que la santificación o la santidad no es tan solo apartarse del pecado. Esa es una parte, es la cara de una de la moneda, una cara de la moneda. Ser santo es ser apartado del pecado, pero consagrado para Dios. Muchos están apartados del pecado y lo hacen bien. No se juntan con gente que los contaminan, no están dándole lugar a su carne, están siempre manteniéndose en integridad y en santidad y lo hacen bien, pero te falta la otra parte, consagra a tu servicio al Señor. Es apartado del pecado para el Señor. Para eso Él te compró, para eso Él te salvó,
Por eso te puso en comunión en una iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos de esa manera el principio del reino. Más bienaventurado es cuando damos que cuando recibimos. La iglesia crece cuando más da que cuando recibe. Y no estoy hablando del dinero. Estoy hablando de tu amor, de tu entrega, de tu compromiso, de tu servicio, de tu oración por tu hermano, de tu palabra en el momento que necesita. A veces descansamos esperando que todo lo haga el pastor. Y si tuviese la oportunidad podríamos hacerlo, no me justifico, pero no puede un solo hombre hacer todo lo que un cuerpo tiene que hacerlo. Las manos son útiles para servir a todo el cuerpo, pero el páncreas cumple una función que las manos no pueden. Hay órganos internos que no lo vemos, pero cumplen funcionalmente con exactitud. Todo lo que es un diseño de Dios nos habla a nosotros. Por eso, hermanos, estamos entrando en una etapa que usted debe sacudirse del sueño y entrar a la realidad de que Él te dio vida para la gloria del Señor. Y eso lo haces a través del servicio. ¿Qué quiero decir con esta introducción al tema de los sacramentos? No se aflijan que no voy a desarrollar esta noche bautismo y Santa Cena. Dije que voy a dar una introducción acerca de la comunión de la iglesia, pero es una introducción válida. Porque con esto quiero que nosotros vayamos entendiendo que hay un diseño de cuerpo de parte de Dios. Y el bautismo, que es una ordenanza establecida por el mismísimo Señor Jesucristo. Mateo 28, 19 en adelante, Él dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Ahí instituye el bautismo. Id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso lo dijo el Señor. Pero debemos entender que en la cultura gentil el bautismo no era una novedad. Los egipcios bautizaban ritualmente. Los persas bautizaban ritualmente. Y lo que vendría a ser la India, una cultura. Porque el bautismo es sinónimo de lavamiento. Hasta el día de hoy, a los muertos lo lavan entero, lo envuelven en una túnica, una sábana, y lo queman. ¿Sí o no? En la India hay culturas así. O sea que el bautismo no es un invento de la iglesia, sino que había algo que ya venía y tiene un significado profundo: lavamiento. Y también es la identificación con lo que yo creo. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, ¿qué predicaba él? ¿Qué predicaba? El arrepentimiento. ¿Pero porque sí o porque había un propósito, un fundamento? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista, lo que él enseñaba, su doctrina era: purifíquense, lávense, límpiense, porque está viniendo el reino. A todo esto aparece Jesús en medio de la multitud y entra el Jordán. ¿Y qué le dijo Juan? Primo. ¿Así le dijo? No. Le dijo: he aquí, a todos los discípulos, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ya saben por qué dije primo, porque eran primos. Pero él no lo trató de esa manera. Y dice: maestro, yo necesito ser bautizado por ti.
¿y tú vienes a mí? Yo no soy digno de ni siquiera desatar el cordón de tu calzado. Y el Señor le dijo, deja, es necesario. Es necesario. Había un propósito, un decreto eterno, unas escrituras que debían cumplirse. Pero ¿por qué Jesús se bautiza? ¿Se bautiza porque Juan era mayor que él? No. ¿Se bautiza porque venía en pecado? No. Porque en el caso del bautismo, Jesús estaba identificando públicamente que el mensaje que estaba predicando Juan se había cumplido en él, porque él era el reino que iba a venir. O sea que meterse en las aguas del bautismo no tan solo es experimentar el agua y la frescura, sino que es identificarme claramente, que lo vamos a desarrollar el miércoles que viene, la muerte y la resurrección de Cristo, pero identificarme en la doctrina con lo que creo. Mi palabra es tuya, Señor. Tu palabra es mía, Señor. Reino. Es reino, es gobierno, es autoridad, es dominio. ¿Y se ha dado cuenta de que muchos bautizan simplemente para ser prosélitos? ¿Para tener gente? Pastor, ¿cuántos bautizó usted este mes? Yo bauticé 7. Amén, hermano. Pero yo bauticé 15. Que usted debe andar con muy buena unción. Y allá salta otro y dice, pero yo estoy en una tarea de multiplicación y de crecimiento. Nosotros bautizamos 400. ¡Wow! Usted sí que tiene clara, hermano. No se trata de números. El bautismo se trata claramente de una identificación, de un compromiso en responsabilidad, y se trata puntualmente con identificación del reino. Amén. Voy a dejar esto en introducción. Hay muchas cosas por enseñar. La misma palabra bautizo, ¿sí? Significa sumergir. Los griegos vendían seda. Y la seda solamente tenía el color blanco, pero era más costosa si la seda lograba ser roja, azul, verde, amarilla. Y eran grandes pilestones con tinta. Entonces, bautizo es sumergir, impregnar totalmente. Y la sacaba de otro color. Es una ilustración muy clara. Por eso digo, no era algo que ellos no entendían, sino que en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Por eso es que mi vida cambió. Era una cosa y ahora soy otra, de otra manera. ¿Cuántos entienden esta verdad? ¿Lo reciben, hermanos? Entonces voy concluyendo. La comunión de los santos es muy importante porque habla de la iglesia. Y la práctica del bautismo es la introducción a la iglesia de los que profesan a Jesucristo como Salvador. Y la comunión de los sacramentos de la Santa Cena es la memoria y el compromiso que tenemos de anunciar la muerte de nuestro Señor hasta que Él venga. Es una alimentación espiritual y es un recordatorio permanente. También tenemos una examinación profunda a través de la Santa Cena del Señor. Pero eso probablemente lo veamos este miércoles al otro, porque nos va a tomar un tiempo para hablar y aprender del bautismo. ¿Por qué no se bautizan niños? ¿Qué tipo de bautismo es? ¿En nombre de quién hay que bautizar? ¿En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o solamente en el nombre de Jesús? Todas esas cosas vamos a aprender el miércoles que viene, si así Dios lo quiere.